Por ejemplo, Landa nos reporta que para el mes de Sib, que los cazadores adoraban los dioses de la caza, que era Akanum, el bramido. Akan significa bramido, ¿no? El gemido que hace el venado. Suhuisib, el venado virgen o ciervo inmaculado. Sin embargo, les digo que la palabra Sib siempre se traduce como venado porque está vinculado a esto, porque tiene mucho que ver con la gracia, con la suerte, con la fortuna, ¿no? Y el Sib Tabai, fauno cervicuno, ¿no? El Tabai, ahí está las Tabai, o sea, que tiene algo que ver con un guay, o sea, el Bai al final es guay, o sea que es un nahual, el fauno cervicuno, y los cazadores precisamente adoran a estas tres entidades. En los Chilamalames y en las rituales locales aparece el mismo personaje, se llama Buk Yol Sib, o sea, venados siete ánimos o corazones. El Ol es la parte interior, y el otro es el Buk Sib, o sea, venados siete inmaculado virgen, que son también deidades de la casa y protectores de los venados. Existe esa famosísima historia, ¿no?, de que usan piedra de venado, que un cazador que la saca del estómago del venado, la puede usar para atraer venados, pero a partir de cierto tiempo tiene que soltarlos, porque si no se le va a revelar el dios el protector del monte, que precisamente es un Sib, es un yub, que tiene entre sus astas el panal de abejas. Entonces esta es la historia, que tiene mucho que ver con esta parte. Y aquí, por ejemplo, una cosa muy interesante en la versión de Tequit, de 1581, dice que tenían unos ídolos que ellos adoraban, y para cada cosa tenían un dios. Y uno que decía que era venado, o sea, tenía la forma de venado. Y matando al niño un venado, venía luego a su dios y con el corazón le untaba la cara de sangre. O sea, lo alimenta a su ídolo, poniéndole la sangre en la cara. Si no mataba nada, aquel día iba hacia su casa, que el niño le quebraba y daba cosas diciendo que no era buen Dios. O sea, que esos ídolos estaban sujetos a castigos físicos. Todos los santos, ¿no? Si San Antonio no me hace el remedio, lo pongo de cabeza, y si no, va para afuera. Lo mismo aquí. O sea, el ídolo que representa el dios en forma de venado, si no se rendía, pues se le daban patadas, y se aventaba, y si se rendía, pues se hacía una figura. Y en la actualidad, pues son precisamente los espíritus que habitan los montes y protegen los venados y ciervos de los cazadores. Y aquí están las ofrendas. Estas ofrendas de venados, estas las incluí ahorita precisamente por la discusión que tuvimos ayer, cuando se preguntaron, bueno, y hay tamales de... Bueno, aquí les pongo, en las primeras dos filas son tamales de venado, o sea, ustedes ven que hay la patita de venado, y siempre hay un elemento, y siempre son amarradas, ¿no? Pero también hay tamalitos, ¿no? Los tamalitos van en la tercera fila, de izquierda a derecha, un tamalito de iguana, después uno de guajolote, después otro que es otra vez iguanita, y ustedes ven está pintado la tortillita o el tamal, encima nada más ponen la iguana, y también tamales de pescado. O sea que el relleno se pinta arriba para que cada uno sepa con qué está relleno el tamal, ¿no? Y bueno, ¿dónde figuran estas ofrendas? Bueno, estas ofrendas, por ejemplo, figuran en un sinfín de ritos, por ejemplo, también para los ritos que se hacen, los encantamientos para las abejas, también aparecen tamales. Aquí, por ejemplo, hay otra que es de clásico, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que es la cabeza del venado, ¿no? Sobre una plataforma, es un plato de una tumba. Y aquí está, por ejemplo, esta, ¿no? Las fiestas del Año Nuevo, es el año de la mar, ¿no? Y aquí ustedes ven que ya le arrancó la cabeza, está expansión de la sangre, pero hay un tamal de guajolote y hay una pierna de venado que está también ahí puesta, ¿no? Y o sea, forman parte de las ofrendas que se presentan durante el rito del Año Nuevo. Ustedes vean que para eso está el venado. Llega el plato. Vamos ahorita a brincar a otra cosa totalmente distinta, que es la parte de la organización sociopolítica.
El venado aquí sí tiene su rol, en un caso muy particular aquí del noroeste de la península, que son los jeroglíficos emblemáticos, o sea, aquellos que son como escudos de armas que identifican la familia que reside en un lugar y que domina ese lugar y que le da el nombre a ese lugar, por decirlo de alguna manera. Y en este caso es el poblado de Acanqué, ¿no? Hay que decir lo siguiente, muchos dicen Acanqué, bramido de venado, y ahí lo dejamos, ¿no? Pero vamos a ver que la implicación no va por ahí, eso es lo obvio, ¿sí? Pero los Acanqué Ajahuop, o sea, los Ajahuop, los señores de Acanqué, tenían su propio glifo emblema, y de hecho, no sé si la vasija todavía está aquí en este conjunto o ya está en el otro museo. Bueno, era esta bonita vasija roja que está pintada, está desgraciada de dos lados. ¿Sabes que viene de Acanqué? No queda muy claro en qué montículo se rescató. No es uno de los montículos grandes que están sobre la plaza, es uno de los montículos más alejados. La arqueóloga Betty Quintal tiene el dato exacto. No es parte de la colección de Teoberto Mahler, que también compró parte de lo que se encontró en Acanqué, porque en las fotos de Teoberto Mahler esa vasija no figura. O sea que fue otra colección. Bueno, en esta vasija tenemos el texto clásico del lado izquierdo, es lo que habla sobre lo que es la vasija, ¿no? Que aquí está el grafiado de esta vasija para tomar, o sea, su bebedor, y que contiene cacao. Y la segunda parte viene por un nombre propio, y la última parte del nombre propio está completamente conservada, es el glifo emblema. Pequeño ahí. Ahora bien, de estos hay muchos más en Acanqué. Había sobre los murales, ¿no? Es donde está el Palacio de Acanqué. En 1905 llegó una inglesa, Breton, y que por fortuna se había enterado que habían descubierto unas pinturas murales, un friso mural en Acanqué. Y la señora es una artista en acuarela, entonces ella hizo una acuarela de todo el friso, y afortunadamente también hizo copias muy buenas de los murales que posteriormente fueron destruidos por los habitantes del pueblo, ¿no? Arrasaron con todo, menos con el friso. Y entonces en algunas partes ella reconoció y ocupó algunos jeroglíficos, ¿no? Por ejemplo el mural 2, el glifo que está en el centro, ustedes ven que hay una cosa que tiene como un renacojito, esa es la oreja de venado. Los signos que están en la parte a la derecha y superior es el glifo para ajá o para señor. Eduardo Sena, que estuvo allí en la misma época, en otro mural, que para el momento cuando llegó Breton ya estaba, había visto otros jeroglíficos y hizo un dibujo a lápiz, que es el del mural 2 también, arriba, y aquí se puede ver en el animalito derecho es el venado, y el lado izquierdo es el que tiene el signo de porcentaje sobre las mejillas, como lo tiene de la vasija, ¿no? Si ustedes comparan, la vasija tiene el animal con una banda negra sobre los ojos y un signo de porcentaje. Estos filamentos son el Acan. El Acan es el dios A1, también se llama el dios del vino, el Baco. Es el dios de la embriaguez. Y ustedes pueden ver, si lo comparan con el dibujo que les pongo, ahí también está, tiene el signo de porcentaje y la banda negra sobre los ojos, tiene un enema, o sea, está borracho, aparte está sangrando, están sus jeroglíficos que representan Acan, y el jeroglífico de Acanqué es simplemente un venado del dios del rabino, o sea que une las dos formas, o sea, no tiene mucho que ver con el rabino, sino que con uno de los dioses del inframundo, o sea que el ámbito del venado es el inframundo, se asocia con entidades inframundanas, y los señores de Acanqué pues dicen, pues nosotros somos los señores del venado de este dios. Estos son nosotros, son los Acanqué, o sea, los del venado, pero un venado específico. Y eso sí es importante porque si vamos ahorita a lo del inframundo, ya viendo aquí la transición del mundo del hombre al inframundo, ya podemos entrar a las ofrendas. Aquí escogí algunos platos que por ser polícromos y tener una buena fotografía, les
les presento aquí. Hay escenas, hay muchas más escenas, pero ya también con el tiempo y también cuál es poco, cuál no. Hay de hecho narrativas y hay escenas repetitivas, elementos que se van repitiendo una y otra vez que expresan ciertos tipos de actividades en que está participando el venado. Aquí nomás estas dos, por ejemplo, la de la derecha simplemente el venado, ¿no? El reposo, tal cual como se representa. Sin embargo, a la izquierda ustedes ven ahí un plato que está como medio caótico. Sin embargo, aquí se mezclan dos entidades, venados y comerciantes ocultos que están cargando su mecapal sobre la espalda y son dioses negros, son cargadores. Y está por ejemplo cargando el venado. De aquí es un cargador con bastón, tiene esta concha. Eso también es un elemento muy típico, o sea, la concha, la pleuropoca, gigas o otras, esas que usan los cocheros para sus shows. Este es un elemento que se asocia el venado al inframundo. Y entonces hay ciertos personajes inframundanos, o sea, deidades, seres sobrehumanos, que también tienen estos, ¿no? O sea, que aquí, por ejemplo, el cargador con su mercancía, ¿no? Se asocia directamente a los dioses del comercio, ¿no? Entre esos, o sea, que son, para los aztecas y los pochtecas, aquí serían los cargadores, se asocian con el dios del inframundo, ¿no? Que en el centro de México es Tezcatlipoca, una de sus apariencias. O sea que el venado se va asociando con entidades de máxima autoridad en el inframundo como parte de los elementos que van asociados directamente a él. Aquí, por ejemplo, me repito, la mujer que está montando el venado, ¿no? Sí, lo más divertido es que por ejemplo Itzamá se la pasa montando un jabalí, ¿sí? Y ayer precisamente Christopher nos comentó, ¿no? Que el venado es más apacible, sin embargo, controlar y dominar un jabalí sí es sumamente peligroso, ¿no? Además, el jabalí huye a la cercanía humana mientras que el venado sigue. Los venados también siempre se asocian con las mujeres, siempre son montados por mujeres. Los hombres siempre montan jabalíes. O sea que los animales también entran en un aspecto de género, ¿no? El venado en este aspecto es femenino, por lo menos en este ámbito. Y aquí, por ejemplo, una bellísima vasija sin procedencia, probablemente como casi todo lo que les estoy presentando, cuando ustedes ven el venado en una posición de repose, ¿no? Se está reposando con las piernas debajo de su cuerpo y sobre los muslos tienen pintados incisivos los caracoles, ¿no? O sea que está en el mismo contexto inframundano y obviamente era un objeto de ofrenda, llevaba una comida, una bebida cuando fue depositado en alguna tumba, ¿no? O sea, lamentablemente no sabemos cómo. Sin embargo, quiero presentarles una tumba en la que sí sabemos de dónde vino el venado. Esta es una tumba de Copán, templo 16, de la estructura Rosalila, y la que está debajo de Rosalila, que es la tumba Hunal, de la cual los arqueólogos que han trabajado en esta área, Sanders, en la foto, este es el arqueólogo que está investigando la tumba. La tumba Hunal es de Kinich Yashkumo, que es el primer gobernante, o el fundador de la dinastía de los gobernantes de Copán. ¿Sí? Y debajo de esta lápida en la que él está reposando el cuerpo del gobernante, se puede vislumbrar el venado. Es esta. Por eso digo que esta vasija, la otra, la que no tiene contexto, su contexto puede ser restituido en base a este contexto, ¿no? Esta vasija probablemente viene de los planos de Guatemala. Esta tumba tiene elementos de los altos de Guatemala, de la zona de Cabinacuyú, tiene elementos teotihuacanos y tiene elementos caleños, o sea, como que trajeron lo mejor de lo mejor, es lo que pusieron en la tumba. No, pero aquí la vasija simplemente impresiona por esta naturaleza que tiene, ¿no? Y lo que también resalta, y lo que también se va a resaltar muchas veces en los venados, es que tienen barbilla, tienen piochita. Está